Las pirámides de Egipto, majestuosas y enigmáticas, han sido testigos silenciosos del paso de milenios. Estas imponentes estructuras, levantadas en medio del desierto, no solo son un símbolo del poder y la ingeniería de una de las civilizaciones más fascinantes de la historia, sino también un misterio que ha desafiado a generaciones de arqueólogos, historiadores y exploradores. ¿Cómo se construyeron? ¿Qué secretos guardan en su interior? Y, sobre todo, ¿qué nos dicen sobre la sociedad que las erigió? Hoy, nos adentraremos en los secretos de las pirámides de Egipto, explorando su construcción, su propósito y los enigmas que aún persisten. Nuestra historia comienza en el antiguo Egipto, hace más de 4,500 años, durante el periodo conocido como el Imperio Antiguo. Fue en esta época cuando la primera pirámide, la pirámide escalonada de Sekare, fue construida bajo las órdenes del faraón Djoser. Diseñada por el arquitecto Imhotep, esta estructura marcó un hito en la historia de la arquitectura, siendo la primera construcción monumental hecha completamente de piedra. Pero no fue hasta la construcción de la Gran Pirámide de Giza, encargada por el faraón Keops, que las pirámides alcanzaron su máximo esplendor. La Gran Pirámide, la más grande de las tres que se alzan en la meseta de Giza, es una obra maestra de la ingeniería antigua. Con una altura original de 146 metros y compuesta por aproximadamente 2.3 millones de bloques de piedra, cada uno con un peso promedio de 2.5 toneladas, su construcción sigue siendo un tema de debate entre los expertos. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios mover y colocar estos bloques con tal precisión? ¿Qué herramientas y técnicas utilizaron? Las teorías son numerosas, desde el uso de rampas gigantescas hasta sistemas de poleas y palancas, pero ninguna ha sido completamente confirmada. Uno de los aspectos más fascinantes de la construcción de las pirámides es la organización del trabajo. Contrario a la creencia popular, no fueron esclavos quienes levantaron estas estructuras, sino trabajadores especializados y bien alimentados. Evidencias arqueológicas, como los restos de aldeas cercanas a las pirámides, sugieren que estos trabajadores recibían raciones de pan, cerveza y pescado, y que su labor era considerada un servicio al faraón y a los dioses. La construcción de una pirámide no solo era un proyecto arquitectónico, sino también un acto religioso y político, destinado a asegurar la eternidad del faraón y la estabilidad del reino. Pero las pirámides no son solo impresionantes por su tamaño y construcción. Su diseño está lleno de simbolismo y misterio. La forma piramidal, que se eleva hacia el cielo, representa la conexión entre la Tierra y el cosmos, un camino hacia la eternidad. Además, su orientación precisa hacia los puntos cardinales sugiere un conocimiento avanzado de astronomía. Algunos estudiosos incluso han propuesto que las pirámides podrían haber tenido un propósito más allá de ser tumbas, como servir como observatorios astronómicos o dispositivos energéticos. Sin embargo, estas teorías siguen siendo especulativas. El interior de las pirámides es tan intrigante como su exterior. Pasillos estrechos, cámaras ocultas y sistemas de ventilación diseñados con precisión han despertado la curiosidad de exploradores y científicos durante siglos. En el caso de la Gran Pirámide de Giza, su estructura interna es especialmente compleja. Cuenta con 3 cámaras principales, la Cámara del Rey, la Cámara de la Reina y la Cámara subterránea. La Cámara del Rey, ubicada en el corazón de la pirámide, contiene un sarcófago de granito vacío, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si la pirámide fue saqueada en la antigüedad o si su verdadero propósito era simbólico. Uno de los mayores enigmas de las pirámides es cómo los antiguos egipcios lograron alinear estas estructuras con tanta precisión. La Gran Pirámide, por ejemplo, está alineada con los 4 puntos cardinales con un margen de error de apenas una fracción de grado. Algunos investigadores han sugerido que los egipcios utilizaron la estrella polar o el movimiento del Sol para lograr esta precisión, pero el método exacto sigue siendo un misterio. Además, la disposición de las 3 pirámides de Giza parece reflejar la alineación de las 3 estrellas del cinturón de Orión, lo que ha llevado a especular sobre una conexión entre las pirámides y la astronomía. Otro aspecto fascinante de las pirámides es su relación con las matemáticas. Las proporciones de la Gran Pirámide, por ejemplo,
parecen incorporar conceptos matemáticos avanzados, como el número pi y la proporción áurea. Esto ha llevado a algunos a creer que los egipcios poseían conocimientos científicos mucho más avanzados de lo que se pensaba. Sin embargo, otros argumentan que estas proporciones podrían ser el resultado de coincidencias o de métodos de construcción prácticos. Pero no todo en las pirámides es ciencia y arquitectura. También están rodeadas de mitos y leyendas. Desde la antigüedad, se ha creído que las pirámides están protegidas por maldiciones que castigan a quienes osan profanarlas. La más famosa de estas es la maldición del faraón, que supuestamente afectó a los miembros de la expedición que descubrió la tumba de Tutankamón en 1922. Aunque muchas de estas historias han sido desmentidas, siguen siendo parte del aura de misterio que rodea a las pirámides. En las últimas décadas, la tecnología ha permitido explorar las pirámides de maneras que antes eran imposibles. Proyectos como el Scan Pyramids han utilizado técnicas de escaneo láser y termografía para descubrir cámaras y pasillos ocultos dentro de las pirámides. En 2017, por ejemplo, se anunció el descubrimiento de un gran vacío en la Gran Pirámide, que podría ser una cámara secreta aún por explorar. Estos hallazgos sugieren que, a pesar de siglos de estudio, las pirámides aún guardan secretos por revelar. Uno de los aspectos más intrigantes de las pirámides es su conexión con la religión y la espiritualidad del antiguo Egipto. Para los egipcios, la muerte no era el fin, sino un paso hacia la eternidad. Las pirámides, como tumbas de los faraones, eran mucho más que monumentos funerarios, eran puertas hacia el más allá. Según las creencias egipcias, el faraón, como representante de los dioses en la tierra, debía ser enterrado con todos los honores para asegurar su transición al mundo de los muertos. Los textos de las pirámides, inscripciones jeroglíficas encontradas en las paredes de algunas pirámides, ofrecen una visión fascinante de estas creencias. Estos textos, considerados los más antiguos escritos religiosos del mundo, contienen hechizos, oraciones y guías para ayudar al faraón en su viaje al más allá. En ellos, se describe cómo el faraón se convierte en un ser divino, uniéndose a los dioses en el cielo. Las pirámides, por tanto, no solo eran tumbas, sino también herramientas rituales diseñadas para facilitar esta transformación. Pero la construcción de las pirámides no solo tenía un propósito espiritual, también era una demostración de poder. Los faraones utilizaban estos monumentos para afirmar su autoridad y legitimidad. La capacidad de movilizar a miles de trabajadores, organizar recursos a gran escala y completar proyectos de tal magnitud era una prueba del control y la estabilidad del gobierno. Además, las pirámides servían como símbolos de la riqueza y el ingenio de Egipto. Sin embargo, a pesar de su grandeza, las pirámides no permanecieron intactas. Con el tiempo, muchas fueron saqueadas por ladrones de tumbas en busca de tesoros. Los egipcios, conscientes de este riesgo, diseñaron pasadizos secretos, trampas y cámaras falsas para proteger las tumbas de los faraones. Aún así, pocas pirámides escaparon al saqueo. Esto ha dificultado el trabajo de los arqueólogos, quienes a menudo encuentran las cámaras funerarias vacías o dañadas. Sin embargo, algunos descubrimientos, como la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes, han ofrecido una visión única de los tesoros que alguna vez contuvieron estas estructuras. El declive de la construcción de pirámides comenzó hacia el final del Imperio Antiguo. Los faraones posteriores optaron por tumbas más discretas y menos costosas, como las del Valle de los Reyes. Las razones de este cambio son complejas, pero incluyen factores económicos, políticos y religiosos. A medida que el poder central se debilitaba, los recursos necesarios para construir pirámides se volvían más difíciles de movilizar. Además, los cambios en las creencias religiosas llevaron a un enfoque diferente en la arquitectura funeraria. A pesar de su declive, las pirámides nunca perdieron su fascinación. Durante siglos, viajeros, exploradores y estudiosos han quedado maravillados por estas estructuras. Desde los griegos y romanos hasta los exploradores europeos del siglo XIX, las pirámides han sido objeto de admiración y estudio. Hoy, son uno de los destinos turísticos más populares del mundo, atrayendo a millones de visitantes cada año.
Hoy, las pirámides de Egipto siguen siendo un símbolo perdurable de la grandeza de una civilización que floreció hace miles de años. A pesar de los avances en la tecnología y la arqueología, muchos de sus secretos permanecen ocultos. Cada nuevo descubrimiento, ya sea una cámara oculta o un fragmento de texto antiguo, nos acerca un poco más a comprender cómo y por qué se construyeron estas maravillas. Pero, al mismo tiempo, cada respuesta parece plantear nuevas preguntas. Uno de los mayores desafíos en el estudio de las pirámides es separar los hechos de la especulación. A lo largo de los años, han surgido innumerables teorías, algunas basadas en evidencia sólida y otras en la imaginación. Desde la idea de que las pirámides fueron construidas por extraterrestres hasta la creencia de que son fuentes de energía mística, estas teorías reflejan el poder de las pirámides para capturar nuestra imaginación. Sin embargo, la realidad es que las pirámides son un testimonio del ingenio, la dedicación y la visión de los antiguos egipcios. En los últimos años, los esfuerzos para preservar las pirámides han cobrado mayor importancia. La contaminación, el turismo masivo y los cambios climáticos representan amenazas para estas estructuras milenarias. Proyectos de conservación, como los llevados a cabo por el Ministerio de Antigüedades de Egipto y organizaciones internacionales, buscan proteger las pirámides para las generaciones futuras. Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y la realidad virtual, están abriendo nuevas posibilidades para estudiar y compartir el legado de las pirámides. Las pirámides de Egipto no son solo monumentos del pasado, son un recordatorio de lo que la humanidad puede lograr cuando se une en torno a un propósito común. Su construcción requirió no solo habilidades técnicas, sino también una visión compartida y un esfuerzo colectivo. En un mundo cada vez más dividido, las pirámides nos recuerdan la importancia de la cooperación y la ambición. Al final, los secretos de las pirámides no solo nos hablan de los antiguos egipcios, sino también de nosotros mismos. Nos desafían a preguntarnos cómo seremos recordados y qué legado dejaremos para el futuro. Las pirámides han resistido el paso del tiempo, pero su verdadero poder radica en su capacidad para inspirar asombro, curiosidad y reflexión. Así concluye nuestro viaje por los secretos de las pirámides de Egipto. Desde su construcción hasta sus misterios, estas estructuras siguen siendo un faro de conocimiento y maravilla. Y aunque es posible que nunca descubramos todos sus secretos, eso es parte de su magia. Las pirámides nos invitan a seguir explorando, aprendiendo y soñando. Porque, al final, el mayor misterio de las pirámides no es cómo se construyeron, sino por qué continúan fascinándonos tanto.